vemos acá participando. Es un tema muy interesante, Juan, el que vas a desarrollar para nosotros es muy importante. Las masculinidades en el deporte es algo que nos atraviesa. Yo lo planteaba no solo en la formación de nuestros futuros profesores de educación física, sino como ciudadanas y ciudadanos. Así que, bueno, cedo el espacio para dar inicio a esta propuesta que bueno, por suerte está teniendo muchos espectadores y espectadoras. Bueno, Erika, gracias por estar hoy acompañándonos acá también. Agradecerle también a Juan y a todos y todas las que están escuchando. Contarles cómo surgió un poco esto. La idea era hacerla, la veníamos charlando desde el principio de año, allá por enero, febrero, y la idea era hacerlo de manera presencial. Bueno, las circunstancias hicieron que nos adaptemos y nos encontremos de este modo. Con Juan compartimos espacios de formación, compartimos espacios de investigación, así que además de esta charla y de este conversatorio, estoy súper contenta de vernos, aunque sea por este medio. Así que, nada, Juan es licenciado y doctor en comunicación social. Nosotros en su momento compartimos espacios en el equipo de investigación en la Universidad Nacional de La Plata. Él es investigador del CONICET, ha escrito artículos y ha hecho investigaciones también relacionados y trabajos con el fútbol también, trabajando violencias y masculinidades. Y la última producción, que fue la que en su momento nosotros nos habíamos puesto en contacto y algo de esto yo compartí con los chicos y las chicas de cuarto en la materia, es este que tengo acá, que le voy a hacer el chivo: Machos de verdad, masculinidades, deporte y clase en la Argentina. A partir de esta producción es que, bueno, surge un poco esta idea de encontrarnos para poder charlar sobre algunos de esos ejes que aparecen ahí en el libro y que, bueno, que él viene trabajando ya hace bastantes años. Nos parecía interesante poder discutirlo. Así que bueno, Juan, antes que nada agradecerte y bienvenido y muy contenta de encontrarnos. Bueno, gracias Mandy. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Sí. Bueno, el agradecido soy yo. Les agradezco a todos, todas, todes. Los compañeros, las compañeras, les compañeros del instituto. Feliz día a les estudiantes. Y sobre todo un abrazo grande a vos, Amanda, por tu compromiso siempre con la educación, por mundos más justos. Es un aprendizaje constante y también me alegro de verte y sobre todo después de ver en televisión de aire, que se intenta comparar a la vuelta de los pibes, las pibas, les pibes a las aulas como si fuese un comercio, ¿no? Y no es para nada menor, ¿no? Comparar la escuela o el campo educativo con el campo o el mercado, ¿no? Concibiendo a los pibes como una mercancía, obviamente, y esto no es nuevo, y eso lo saben mucho mejor ustedes, pero insisto que el agradecido soy yo por poder dialogar y compartir y aprender. Así que agradecido. Bueno, Juan, no sé si te parece, yo había pensado algunas cosas como para empezar a charlar, a conversar, algunos ejes, algunos disparadores. También hay algunas preguntas o algunas inquietudes que los chicos fueron
también planteando en la semana y demás, y obviamente que también está el chat abierto acá, y si no también en las redes, para, nada, lo que vaya surgiendo, la idea es también abrir el juego a la participación. Bien. Así que si te parece arrancamos. Yo quería arrancar con una cita de un fragmento de algo que escribiste vos, que yo le compartí a los chicos y a las chicas en la cursada. Insisto, no, esto primero había surgido como una propuesta de la cátedra, como dijo Erika, pero digo, es un tema que entendemos que se puede abrir y relacionar con las distintas materias. Particularmente hay una cita que vos escribiste que dice algo así como, habla de un cuerpo atravesado por esa cultura masculina, ¿sí? Para quienes por ahí no están sabiendo, el libro tuyo es producto de un trabajo etnográfico de investigación que hiciste con rugbyers en la ciudad de La Plata, ¿no? Y ahí trabajaste con ellos y estuviste analizando cómo el cruce, digamos, entre deporte, masculinidades y demás. De ahí surge esta frase que dice, repito, un cuerpo atravesado por esa cultura masculina, ¿no? Y después vos planteás la necesidad de pensar otras masculinidades o otras formas de construir el género. ¿De qué hablamos? Porque digo, esto también circula y está circulando, y por suerte en estos días, de la masculinidad hegemónica, digo. Podemos escuchar hablar de eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura masculina, o de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad hegemónica? Para vos, ¿cómo la entendés? Bien. Hablamos... masculinidad dominante o hegemónica es la forma de ser varón o ser hombre que nos atraviesa a todos, todas, desde que somos pequeños, pequeñas, hasta la socialización secundaria o la entrada al mundo del trabajo, y hasta, digamos, hasta la muerte, para exagerar. ¿Qué es eso? Lo que llamamos masculinidad dominante es la forma de ¿por qué digo que el cuerpo como soporte de símbolos, imágenes, representaciones, es la forma en que nosotros y nosotras podemos pensar cómo se materializa esa idea de lo que podemos llamar dominación masculina, sistema de dominación masculina? ¿Por qué? Primero habría que hacer una salvedad de que, rápidamente, qué es el sistema sexogenérico, o de qué hablamos cuando hablamos de género. Ni más ni menos es la división, entre comillas o sin comillas, natural, biológica o biologicista, convertida en desigualdad, ¿no? Es decir, al nacer se nos atribuye el valor de lo femenino o lo masculino, y la división entre mujeres y varones, de acuerdo a si tenemos pene o vulva o vagina, y esa diferencia natural la convertimos históricamente como productores de símbolos, imágenes, que somos los seres humanos en comunidad, en términos colectivos, en desigualdades. Es decir, empezamos a construir el mundo que se enmarca dentro de lo que llamamos masculino, como un mundo dispuesto a ser practicado en el ámbito de lo público, en donde hay que exhibir cierta valentía, coraje, virilidad, potencia sexual, fuerza física, muy emparentado a un orden moral, ¿no? Bien rígido. Y cuando hablo de moral, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Cómo debe responder un varón dependiendo de los contextos? Y el mundo de lo femenino, antagónicamente, se construye en relación al ámbito de lo privado, a
a ciertas sensibilidades que pueden ser exhibidas, no así a los varones, al verdadero varón, y lo pongo entre comillas, mil comillas, 500 y 500. Lo femenino, decíamos, ámbito de lo privado, de lo doméstico, la idea de que la mujer se realiza con la práctica reproductiva, ¿no? Con la maternidad. Entonces, lo que vemos, ni más ni menos, a lo largo de la historia, es que los varones, en mayor o menor medida, intragenéricamente y en relación a otras identidades, tienen lugares de privilegio. En sociedades tan desniveladas, ¿no? Lugares de privilegio son en el campo laboral, en el campo de la educación, en el campo de la investigación, bueno, mejores salarios, obviamente, en el espacio público, obviamente, y fundamentalmente lo que yo investigué es en el campo deportivo, que es históricamente androcéntrico, históricamente masculino y masculinizante. Es decir, pensado, diseñado, organizado y practicado por varones y para varones. Eso vemos que de a poco, pero en términos optimistas va cambiando. Es decir, va cambiando en tanto la participación de mujeres y personas con otras identidades, pero vemos que todavía sigue siendo desigual. Para terminar con esta idea, la masculinidad dominante tiene que ver con la exhibición de ciertas potencias, insisto, sexuales, de capital social, que son de las relaciones económicas, culturales, y como una centralidad fundamental es la heterosexualidad, ¿no? Yo soy varón, en tanto y en cuanto me aprueban y me certifican otra cualidad u otra práctica que la masculinidad debe ser certificada, ¿no? Es como todo el tiempo examinada, puesta a prueba. Y la heterosexualidad es un elemento central. Sexualmente, yo varón me tengo que vincular con una mujer, ¿no? Y podemos pensar que hay, sobre todo en Occidente, una regularidad entre lo que llamamos masculinidad hegemónica. Es hegemónica porque forma parte de un proyecto dominante, que es la norma, ¿no? Es lo que a nosotros los varones y las mujeres también sabemos hasta dónde podemos ir y hasta dónde no podemos corrernos de la norma, ¿no? Eso es una regularidad. Después, en cada espacio, como analistas y como investigadores e investigadoras, tenemos que pensar cuáles son las particularidades de cada espacio. Bien, buenísimo. Sí, muchas de estas cosas nosotros en la cátedra la venimos trabajando, la miramos desde el cuerpo, ¿no? Desde los cuerpos. Y por ahí pensaba esto que vos decías de la masculinidad hegemónica, ¿no? Como es la que tiene una relación directa con el deporte, con la sociedad en general, digamos, con la estructura patriarcal que atraviesa nuestra sociedad y por ende con el deporte, ¿no? Como una arista más. Sí. Y en esto, la pregunta, se me ocurría mientras vos hablabas, coincidimos en esto, la masculinidad hegemónica está presente en el deporte, ¿no? El deporte o los deportes parecerían, al menos por ahora, no dar mucho lugar a esas otras masculinidades, ¿no? Bueno, esto puede ser una pregunta, si vos la ves así como la veo yo, y algunos ejemplos de tu trabajo de campo, sí. Ya sea en la investigación que hiciste con los rugbyers o en tu otra experiencia, digamos, que trabajaste también con futbolistas y demás. Sí. ¿Cómo aparece esta idea de
masculinidad hegemónica, ¿no? En el campo, digamos. Bien, y además agrego, fui jugador profesional de fútbol, entonces... Es verdad, eso, sí, perdón. no, lo cual me permitió, a la hora de investigar, digamos, no conozco muchos casos, pero fue muy difícil y a la vez muy fácil empezar a lo que podríamos decir, extrañarme, distanciarme de lo propio, ¿no? De donde venía yo. Claro. El deporte para que tratar de provisoriamente llegar a un acuerdo en Argentina, en tendencia, tiene que ver con la afirmación y la confirmación de que los niños digo, en edades de iniciación deportiva o recreativa, sus padres, sus madres confirmen que ese niño es heterosexual, digamos, y va a... es heterosexual y va a ser un proyecto de varón, de verdadero varón. ¿Por qué? Porque en el deporte también se construye lo que denominamos la otredad, ¿no? Yo me identifico y construyo una identidad masculina en relación a un otro. Y ese otro tiene que ver con todo lo que no entra dentro de ese cerco de que decíamos hoy, de las normas, que no responde bueno, ni hablar ya si no respondes a la heteronormatividad, vincularte sexualmente con una mujer, una chica, ya listo, estás impugnado. La etiqueta, hablo de etiqueta como rasgo cultural, como procedimiento de alteridad, del otro. Ya anula la posibilidad de seguir en un espacio profundamente machista, profundamente homofóbico. Digo, ustedes me dirán, ya vamos a empezar a ver, no, mirá, yo cerca de Pehuajó juego al handball y hay un pibe que nos pudo contar que se vinculó con otro pibe, que está de novio con un pibe y que le encanta el pibe. Claro, esa es excepción en sociología, en términos sociológicos. Por algo pensemos que el deporte está poblado de varones, y entonces si invertimos la hipótesis, o yo la invertí cuando sucedió lo de Fernando Báez Sosa, ¿no? El chico asesinado por los muchachos que jugaban al rugby. Yo escribí en un artículo que, claro, el deporte no tiene que ver con la diversidad, la pluralidad, la posibilidad de vincularse democráticamente con lo otro, con otredades, sino todo lo contrario, de confirmar que el niño varón va a seguir unos ritos, va a pasar por ritos de pasaje y se va a convertir en un verdadero hombre, que es lo que describíamos al principio. También hay que pensar que no es lo mismo el fútbol, no es lo mismo el básquet, no es lo mismo el vóley, no es lo mismo el handball, no es lo mismo el rugby, que es lo que conozco y lo que he sacado una foto, para decir metafóricamente, y analizar y observarlo. Es un espacio estrictamente machista, profundamente homofóbico, donde la posibilidad de expresar ciertas sensibilidades que tienen que ver con el llanto o claudicar ante ciertas circunstancias que tengan que ver tanto con el juego como por prácticas por fuera de lo estrictamente lúdico, donde el cuerpo o los cuerpos son totalmente erguidos, la fuerza como valía positiva se exhibe constantemente, y donde en Argentina es el lugar, como decía Amanda,
el rugby, hace más de 100 años, los varones de clases dominantes se distinguen culturalmente, socioculturalmente. Es decir, sería como el mar de las pampas digo, ¿no? Exagerando las analogías. Digo, si soy varón de clase dominante, soy familias de clase dominante, me voy a Mar de las Pampas, ya sé que me van a levantar la mano y me van a decir, yo voy y no soy de clase dominante, sí, lo comprendo, son excepciones. Pero digo, pensemos que Cariló, Pinamar, son lugares como para que entendamos qué es la construcción cultural. Son espacios que las clases dominantes organizaron, diseñaron e inventaron para distinguirse. Para poder comprendernos, el rugby históricamente en Argentina hace más de 100 años opera como un espacio de identidad o identitario para los varones de clases dominantes. Sí, buenísimo. Pensaba en esto de Bourdieu, ¿no? Que algo de esto vimos con las chiques. De esta cuestión de estatus y de elección, ¿no? Y del hábitus, ¿no? Claro, sí. Como clave acá, ¿no? Chicos, anoten, sí. Pregunta de final esto, hábitus. Estructurada, predispuesta a actuar como estructura estructurante. Sí, y también pensaba en esto, ¿no? En los ritos, ¿no? En los ritos, en los rituales que vos enumerás en el libro puntualmente, y que son, digo, que se puede pensar en el rugby como un ejemplo de eso, pero que también son propios de la masculinidad hegemónica, ¿no? Sí. Digo, que pueden pensarse no solo en un deporte, sino que se pueden trasladar a conductas sociales, y que también son características como espacios, como decías vos, de certificación de esa masculinidad, ¿no? Sí, y de comprobación de los varones debemos estar probando. ¿Y cómo se aprende a ser varón? Viendo, estando, siendo visto, mirando también. Digo, la famosa relación también con la violencia, ¿no? Iba a ir ahí, ¿no? Esto claro. que dice de Segato de la violación como un mensaje para los otros varones. Digo, además del disciplinamiento hacia la mujer, ¿no? El mensaje hacia los otros pares, ¿no? Claro, más que para la mujer que es la perpetrada, digamos, es un mensaje para esa corporación masculina, ¿no? Esa cofradía, y donde podemos recrear o pensar el famoso triángulo de la violencia. En algún momento, y esto los invito a los compañeros ahí que se perciben varones, pensar en la tríada de la violencia. Perpetradores de la violencia, quienes ejecutan la violencia, perpetrados y testigos. En algún momento de nuestras vidas hemos pasado por alguno de esos tres lugares o pasaremos por esos tres lugares. Accionar en términos de violencias simbólicas, cuando no alcanza la violencia del lenguaje o de la gestualidad, podemos acceder a la violencia física, y si no hemos sido perpetrados en algún momento, hemos recibido esa violencia, o hemos sido testigos. Ahí hay un compañero, decía si cambió algo después de lo de Fernando, ahora si quieren charlamos. Pero en el caso de Fernando Báez Sosa, en todas las grabaciones, ese triángulo se ve absolutamente muy claro. ¿Quiénes son los perpetradores de la violencia? ¿Quiénes la reciben? ¿Y quiénes son los testigos? Y cuando hablo de testigos, ¿quiénes observan ese acto esa práctica violenta? Y me refiero a la grabación, ¿no? de los dispositivos móviles y la gente que está alrededor. A eso llamamos testigos en esa tríada.
respecto a lo que decías, Amanda, la elección de un grupo. Yo diría también la elección más o menos consciente, casi siempre es inconsciente, pero porque también yo tuve que trabajar cuál es la trayectoria de la mayoría de los varones de la ciudad de La Plata que juegan al rugby. Y en esa trayectoria están las instituciones más tradicionales, menos tradicionales, más modernas, menos modernas, como quieran llamarlas, de la modernidad tardía, de la posmodernidad, lo que ustedes quieran, pero que tienen que ver con las instituciones educativas, los espacios recreativos, la nocturnidad, por supuesto el grupo de sociabilidad y socialización que implica... ¿Se cortó? No, no. Que implica pensar también en la familia, en la religiosidad en algunos casos, el grupo de amigos y amigas, pero sobre todo la trayectoria educativa. ¿Cuáles son las instituciones que van modelando cierta idea, en el caso que yo estudié, de un ciudadano deseable, ¿no? Un ciudadano que, pensado como construcción y pensándolo en relación a la invención esto está muy ligado, ¿por qué dije que el rugby hace más de 100 años que es una institución y un espacio de distinción cultural? Porque paraestatalmente fue sosteniendo los mismos valores, las mismas creencias, las mismas imágenes, las mismas representaciones que el Estado, en tanto la construcción de una patria. Una patria que tiene que ver con la blanquitud, y me toco la piel, ¿no? Con lo blanco, y cuando con lo urbano, con lo occidental, con los modos refinados de vincularse en el campo de la política, en el campo deportivo, caballeros, ¿no? Que es un atributo que se pone en valor y se pondera en la mayoría de los deportes, pero con mayor énfasis en el rugby. Entonces, para pensar como profas, diría Lorena Verdugo, Lorena. ¿sí? Digo, ¿qué tipo de diagnósticos todo el tiempo? O como decía Erika, más allá de les profes, ¿qué tipo de diagnósticos hacemos a la hora de compartir un espacio pedagógico, ¿no? Como educadores, educadoras, en términos de qué tipo de espacios deseamos, por supuesto, configurados por la institución educativa, pero si contemplamos las diferencias, contemplamos las trayectorias, si más o menos tenemos un registro de qué tipo de trayectorias, con qué pibes y pibas estamos pensando ciertas realidades. Por eso digo, yo no sé si podría discutirse si es una elección consciente o es una disposición a compartir ciertos espacios, ciertos grupos, ciertas prácticas. Sí. O sea, muchas de estas cuestiones que estamos conversando están muy naturalizadas. Me parece que todos estamos en constante revisión acá. Creo que eso nunca está de más decirlo, porque muchas veces son temas que nos interpelan, o sea, de manera directa, porque todas tenemos que revisarnos, y cuando uno las plantea o cuando una las plantea parece que una ya tiene todo resuelto. No, claro. No, para nada, absoluto. para nada, pero sí estamos al menos intentando poner en discusión, reflexionar, digo, sobre estas cuestiones que, como decías vos al inicio de la charla, estamos partiendo de una base de desigualdad, digo, ¿no? Y desde ahí es que estamos intentando reflexionar, rever y demás. Quería yo agradecer, además de
los compañeros y compañeras que se están uniendo, a los que nos están siguiendo en YouTube y Facebook, que por ahí ven que yo estoy un pendiente del celu, pero me van pasando, me van haciendo llegar algunas preguntas también. Y bueno, agradecerles a todos y vamos a ir empezando a circular eso. Una de las preguntas tenía que ver con que vos estabas hablando, Juan, de que todos los deportes que nombraste relacionados a esta masculinidad hegemónica, nos preguntan, son deportes grupales. ¿Qué pensabas vos si esto se reproduce también o sucede también en los deportes individuales? ¿Cómo veías eso? Mira, hay un trabajo, primero, honestamente, tengo que decir, no lo sé porque no lo he investigado. Sí hay trabajos de Eduardo Archetti, el fundador de los estudios sociales del deporte en Argentina, en América Latina, junto con Roberto D'Amata, con Simón Guedes, después se le sumará Pablo Lavarces, pensando la socioantropología del deporte, y Eduardo Archetti se pregunta, a mediados de la década del 80, fines de la década del 80, cómo se construye una nación. Y no va a indagar a los lugares que la sociología más clásica, más tradicional lo hace, como puede ser el mundo del trabajo, el Estado, los sindicatos, etcétera, etcétera, sino él dice que va a intentar responder esas preguntas analizando las zonas libres. ¿Qué son las zonas libres? Los espacios como el deporte, como la danza, como la comida, ¿no? Donde se reproducen ciertas ritualidades en donde el Estado aparentemente no llegaría con su fuerza coercitiva. Entonces daría lugar a mayor creatividad de los sujetos, las sujetas. Y él analiza el fútbol, el automovilismo, que es individual, para pensar la figura de un héroe de una narrativa deportiva, patriótica, ¿no? Y cómo se construyen los héroes. El automovilismo, el boxeo, pero lo que pone sobre el tapete analítico es que se construye una narrativa sobre la masculinidad. Que la revista El Gráfico, para quienes tenemos más de 30, 35 años, no es mi caso, pero digo que sí, claro, me contó mi abuelo. Archetti piensa sobre la gramática inventada, ¿no? La narrativa, el conjunto de relatos, de cómo se inventa una imagen de un deportista. No vale poner esos ejemplos, dice Adrián. Bueno, cómo se inventa una idea de lo masculino. Amanda, no lo sé por no haberlo trabajado, pero sí podemos ir a Eduardo Archetti y pensar que en los deportes individuales, pasados por una producción mediática y del espectáculo deportivo, hay una narrativa de esa masculinidad hegemónica que hablábamos hoy, como idea de a qué debe responder un ídolo. Maradona, Fangio, Monzón, si quieren profundizamos en cada uno, pero no como historia individual, digamos. Recién hace poco salió una serie perdón que me vaya por todos lados, salió la serie de Monzón, que es, creo que, no me acuerdo cómo se llamaba, y abajo era Campeón y Femicida o algo así. Sí. En Netflix. Más allá de eso, la narrativa, la invención de un producto de circulación masiva y popular tenía que ver con construir la idea de la masculinidad dominante asociado a un soporte, a alguien que la sostenga. Y Maradona, Fangio, Monzón han sido ejemplos de popularidad y de exaltación de esa masculinidad dominante por excelencia en el deporte argentino, y
en diversos campos, en el campo de la política y en el campo social en general. Yo pensaba también, ¿no? Como también esto de revisar nuestras historias personales, ¿no? Muchos y muchas de quienes están escuchando seguramente han practicado algún deporte, y volver a esa historia, me parece, ¿no? A esa biografía deportiva. ¿Y qué pasaba? Por ejemplo, yo hice mucho tiempo patín artístico, entonces, ¿qué pasaba con los varones que hacían patín artístico? Ah, claro, ¿no? claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, y cómo pensar otras masculinidades ahí. Exacto, sí. Totalmente impugnado en términos de, o gimnasia artística. Exacto. ¿No? Y bueno, ¿qué está pasando ahora con el fútbol de mujeres? ¿No? Exacto, sí. Que está como irrumpiendo, en realidad ya hace mucho, ¿no? Pero Claro. por lo menos lo mediático, ¿no? Y bueno, y qué discursos en torno a ellas se instalan, ¿no? Como, te digo, recuerdo una etapa de que decía la Messi o la Maradona. Claro. No, viste, como digo, siempre volviendo a esa imagen de ídolo, como vos decías, que siempre es varón, ¿no? Siempre Claro. con todo ese varón que estuvimos discutiendo o intentando describir de alguna manera. Sí, porque la patria se debe narrar en masculino, históricamente. Entonces, digamos, los símbolos vinculados al éxito, ¿no? Y en sociedades capitalistas o postcapitalistas, o de la especulación, o pensadas desde el mercado, éxito implica ganar. Uh-huh. Ahora, con un ejemplo bien rápido, Luciana Aymar, jugadora de hockey, ex jugadora de hockey, ha sido, si alguien en la sala me puede confirmar o no, o desmentir, ha sido más veces mejor jugadora del mundo que Messi. Claro. Y la historia de los deportes grupales, en términos de éxito, es decir, de ganar, el equipo más campeón de la historia del deporte nacional son las Leonas. Sí. Ahora yo les pregunto a les compañeros, ¿cuándo fueron la imagen o el símbolo de publicidad o de marcas, de empresas, de la TV pública, de las señales de cable privadas? Y además, digo, coincidimos en que hay deportes masculinos y deportes femeninos. Claro, cuyo argumento, fíjense cómo naturalizamos y no nos damos cuenta que ni siquiera no nos damos cuenta que es un tema que de lo que hacías referencia, Amanda, hace un ratito. Claro, ni siquiera nos hacemos la pregunta por qué se dividen entre masculino y femenino los deportes. Hay una cuestión muy simple, pero muy compleja a la vez. El argumento es biológico. Bueno, lo que le pasa a Mara Gómez, una piba trans que ahora va a jugar, quiere jugar al fútbol profesional en Villa San Carlos, no la deja AFA o no la dejaba porque le estaban midiendo las hormonas, y esa es una normativa del Comité Olímpico Internacional. Y la piba dice, yo quiero jugar y yo soy mujer. Y soy mujer, y me percibo como mujer. Entonces, fíjense cómo, si empezamos a desarmar, eso que aparece como natural, entre comillas, es un constructo, digamos, una construcción cultural que no hace más que reafirmar desigualdades. Me contaba un compañero que sabe mucho de ajedrez, y que la primera vez que en el ajedrez todos coincidimos que no hay contacto, ¿no? Corporal, digamos, de roce, Sí. La primera vez que jugaron... Se les cae ahí. Claro,
Exacto, exactamente, pero en el año 90 es la primera vez, que, creo que, no me acuerdo, fíjense, ¿no? El ejercicio invisibilizador, que no me acuerdo el nombre de la jugadora de ajedrez, que juega contra Kasparov, y me cuenta mi amigo, ajedrecista, que la jugadora... Ah, hay una pregunta en Sí, sí, YouTube. ahí tenemos otra, pero cerrá la idea. No, que le estaba ganando a Kasparov. Kasparov fue el mejor, uno de los mejores ajedrecistas de la historia del deporte. Y Kasparov hace, no, me parece que era rusa o húngara. Kasparov hace trampa. Ajá. Es magnífica la anécdota y el acontecimiento. Hace trampa en vez de caer digamos, también la masculinidad dominante es la persecución por lograr ser un ciudadano deseable, honorable, y la contracara es la vergüenza. Ujú. Es decir, la cultura masculina también implica que, y en términos deportivos, que perder contra una mujer es un signo de vergüenza. Claro, es una debilidad, dejás de ser Exactamente. varón. Exactamente. Ujú. Te sustraen de ciertos atributos. Juan, ahí tenemos una pregunta en el chat de Mabel, que es una profe del instituto, que dice, te lo leo textual. Juan, Sí. casualmente abordé un tema muy cercano a esta charla en su tesis. Quería preguntarte si analizaste por casualidad, en base a esta masculinidad hegemónica, que los nombres de los deportes son masculinos y siempre dominan algo femenino. Pelota, bocha, flecha, etcétera. ¿Qué pensás al respecto? Está buenísima. No, ni por casualidad ni conscientemente lo abordé, pero pero porque está muy bueno, pero sería la pelota, ¿qué más? Eh, Pelota, bocha, flecha. Lo que quiere decir Mabel es que, claro, la mayoría de las veces los nombres de los deportes Sí, son masculinos. sí, pero ahí los elementos no, y bueno, pero está, bueno, siempre hay una relación de dominación también en el lenguaje, que después, bueno, después en el cuerpo se materializa, ¿no? O en la dinámica grupal, que ustedes saben, claro. Eh, que en las dinámicas grupales, ustedes que saben diagnosticar y observan muy bien, Ahí me cómo pasa el nombre de la húngara Judith Polgar, ¿puede ser? sí, 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 Pablo, un saludo a Pablo que nos está también viendo por... gracias. Digo, el uso de los espacios, los tonos de voz también, cómo se usa el patio en el recreo, en la dinámica de la hora de educación física o como se llame, en cada currícula, observar qué espacios estamos modelando y cómo los pibes lo modelan. Yo asumo que hay otra dinámica que hace 20, 30 años, porque también eso que llamamos masculinidad dominante siempre es en relación siempre son Claro. relaciones de carne y hueso, digamos, ¿no? Una relación con un otro, con una otra, con un otro, pero, pero que las tenemos que observar siempre en el lugar de las relaciones, ¿no? Donde efectivamente se materializa eso que teóricamente o en términos abstractos vamos conceptualizando como masculinidad dominante, como cultura masculina, si es que existe, como lo femenino y lo masculino, como la diversidad, la pluralidad, la otredad, etcétera, etcétera. Sí, yo pensaba, bueno, como un aporte más a esto, digo, en la currícula también, porque, bueno, yo cuando cursé en La Plata hace unos años, las mujeres, fútbol era optativo, digamos. O sea, si querías sí, si querías no. Y sexto era obligatorio, sexto gol, ¿no? Digo, acá en la currícula del instituto
es distinta, pero digo, hay esos matices, digo, y esas son discusiones que por ahí hoy los pibes, las pibas nos vienen a plantear, porque, digo esto, o ellos practicaron o simplemente quieren transitar por esa experiencia y vienen como a poner un poco en jaque esta estructura tan dura que tienen los deportes. Yo pensaba también en la contracara, ¿no? De esta masculinidad hegemónica, y pensaba por qué es necesario, ¿no? ¿Por qué crees vos, o poder charlar, por qué es necesario dar lugares a otras masculinidades? Porque por lo que venimos describiendo, como que parece algo, no sé, duro, solución. seguro, Claro. ¿no? Como que es lo más, ¿no? Que es también lo que se ha instalado. Bueno, pero ¿cuál es la contracara, ¿no? De esa masculinidad hegemónica, y por qué tenemos que pensar en pluralidad de masculinidades o en otras masculinidades? Sí, o pensar en otro tipo de categoría, veremos. Sobre todo, ¿por qué pensar y por qué tratar de cambiar? Porque cada 24 horas o menos asesinan a una mujer solo por el hecho de ser mujer. La estadística con las pibas trans, totalmente empujadas a múltiples vulnerabilidades, a una vida con expectativa, ahora no sé si aumentó de 35 o 40 años, también es un problema. Y también, en esta idea como punto de partida, si a los pibes no les interesa que cada menos de 24 horas una mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer, y etcétera, 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 sobre todo porque lo sufrimos nosotros, los varones. Porque estar todo el tiempo respondiendo a ciertos mandatos que tienen que ser certificados, porque no es de una vez y para siempre. Exacto. Que uno se convierte en varón y que culturalmente ya dice, bueno, me convertí en varón, tuve mi primer relación sexual, que es el rito de pasaje muchas veces al mundo de la adultez, ¿no? Sí. Culturalmente. Sí. ¿Ibas a decir algo, Mandy? No, dale. Digo, todo el tiempo hay que responder a lo que hablábamos al principio, y realmente se vuelve asfixiante. Muy pocos pibes soportan el peso de esa masculinidad dominante. Y esto está bueno plantearlo también, porque digo, cuando hablamos de patriarcado, cuando hablamos de relaciones desiguales, es una desigualdad que, como vos decías, las mujeres por ahí sufrimos en términos más de violencia. Sí. Pero los varones también, digo, porque hay Exacto. también una estructura que responder, una cuestión que certificar. Entonces, poder pensar en estas otras masculinidades o como sea, digo, nos permite, me parece también en todos, todas y todas, tener como, no sé, una vida, no sé, un poco más disfrutable, ¿no? Como sin tanto rendir examen, ¿no? Sí, la importancia de la ESI, perdón, ¿sí? Digo, en los ejes, hacer hincapié, bueno, en los cuidados, ¿no? En tiempo de pandemia y de tanto discurso sobre los cuidados, bueno, profundizar cuáles son los cuidados de los varones, entre los varones, intergenéricamente o intergénero, pensar de pequeños ir desactivando modelos de éxito, ¿no? Sobre todo asociados al deporte, a qué es exitoso y qué es... digo, la idea de la frustración, que ustedes trabajan mucho con los pibes, les pibes, digo, no me insulten, pero digo, la escala de notas, ¿no? Si uno se pone a pensar del 1 al 10, no sé si
si te sacás menos de 4, ya no servís, si te sacás entre 4 y 6, sí, bueno, y si te sacás 8 y 10, entre 8 y 10, y sos excelente. Pero digo, la idea de la tolerancia, tolerar y respetar la diferencia, que es algo que discursivamente nos puede quedar muy bien a los varones de incorrección política o impostura moral, pero digo, practicarlo y volverlo cuerpo, ¿no? Y ahí me parece que está buenísimo retomar en silencio y escuchando y acompañando las categorías que fueron construyendo década tras década los movimientos de mujeres organizadas y disidencias, y sobre todo del ni una menos, del primer ni una menos, para acá. Que los varones no sabemos qué hacer y que bueno, ya un amigo del secundario me decía, ya no se le puede decir nada a las mujeres. Y entonces algunos, digo como anécdota, ¿no? Algunos les decíamos en esos asados también, que es una ritualidad también masculina, el consumo de alcohol, bueno. Y le decíamos, bueno, depende el contexto, depende si te habilitan o no, depende el consentimiento. Uh-huh. Entonces, digo, retomar las categorías que nos invita y nos convidan los feminismos y diferentes movimientos que nos hicieron tambalear, que algunos, por corrección política, que no está mal, hasta que empecemos a internalizar ciertas prácticas, ciertos discursos, cierto conjunto de relatos, me parece que es una buena salida de mundos tan perversos, tan crueles, y obviamente para mujeres diversidades, pero también para los varones. Sí, pensaba en esto y también, digo, buscando el tercer eje, digamos, de lo que yo había imaginado esta charla, que, digo, ¿cómo pensamos alternativas, ¿no? Porque, bueno, estamos poniendo en palabras una masculinidad hegemónica, estamos diciendo como las cosas no tan buenas que esta conlleva, nombramos el deporte como uno de los lugares en donde esa masculinidad se afirma, pero bueno, ¿cómo pensar, poder transformar esto, ¿no? Pensaba, por un lado, en esto que vos también trabajaste con Pablo Alabarces, lo de la cultura del aguante, ¿no? Cómo romper con la cultura del aguante, por un lado, y también, digo, y acá a ver, no sé si hay alguna anécdota o de alguna experiencia que vos pudiste llevar adelante en estos talleres, digo, porque me parece que esto también está bueno, digo, ¿no? Porque por ahí muchos profes o pibas de estudiantes dicen, bueno, esto es todo muy lindo, pero yo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo trasladar esto a la clase? ¿O cómo puedo yo, desde mi lugar, ir, no sé, transformar esto? Entonces, por ahí no sé si alguna experiencia o algo en estos talleres que tuviste con futbolistas, sí. O lo que nos quieras contar en esa línea. Sí, sería larguísimo, pero... sí. No, pero digo, en espacios como este, de que es formación de formadores, formación de pedagogos, pedagogas, educadores, educadoras, bueno, estamos en el espacio, porque, digamos, coordinamos grupos de niños, niñas, niñes, jóvenes, y podemos plantearle otro tipo sobre todo de cómo percibir, mirar y actuar en el mundo. Y que esto de pasar de ciertas abstracciones a la praxis, ¿no?
a la práctica que obviamente está cargada de teoría. Justamente, revisar la teoría con la que veníamos pensando el campo pedagógico, salir de esa colonialidad de lecturas tal vez, revisar lo propio, digo en términos latinoamericanos, pero ahora digo por qué, en términos regionales, ¿qué tenemos para leer sobre pedagogía crítica, pedagogía de la liberación o para la liberación? Pero digo, por supuesto que es una posición política la que estoy compartiendo. Pero tiene que ver con conocer los propios problemas o las propias problemáticas que nos atraviesan como educadores, educadoras, a los pibes. Claro, vos decías, Amanda, la cultura del aguante. Claro, en los 90 para algunos pibes ser miembros de una barra era la única posibilidad de construir sus identidades. En un mundo sin trabajo formal, que fue lo que la mayoría de las caras, y me incluyo, concebimos a qué significa el trabajo para nuestras cabezas. Capaz que para pibes y pibas más jóvenes, el mundo del trabajo formal no significa un espacio identitario, pero ir a la fábrica, ir al negocio, abrir, ser un pequeño comerciante o ir al taller, articulaba la vida cotidiana. Hasta los 80 en Argentina y casi en el mundo. Me fui, pero volveré. Digo, ¿en qué estaba? De la cultura del aguante, perdón. No, yo te decía que hay que romper con esa cultura del aguante y cómo hacemos. Digo, sí. Por ahí defino o cortito, lo de las lecturas. La cultura del aguante para mí se relaciona directamente con el deporte, por eso te tiré el centro. Ahí me acordé. Que vos hablabas de las experiencias en los clubes. Claro, nosotros íbamos a clubes donde íbamos a trabajar la construcción de masculinidades con pibes de entre 13 y 18 años y también con sus formadores, todos varones. Y todo lo que hablábamos está enquistado, forma parte de una arquitectura cultural de los clubes y del deporte. Entonces, una de las estrategias, yo iba con colegas, una de las estrategias que teníamos era abrir el juego mostrando que conocíamos el paño, ¿no? El palo, de qué va esto. La especificidad, por eso digo de las lecturas locales. Y digo lecturas locales, digo teorías locales, lo que ustedes están produciendo, lo que colegas están produciendo sobre el campo pedagógico en Argentina, en Latinoamérica, porque nos habla de nuestros propios conflictos, de sociedades totalmente desiguales en términos laborales, económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Pero digo, había que mostrarle, y ahí iba yo como carnada, ¿no? Yo que había jugado al fútbol, utilizaba algo del capital que acumulé, o como quieran llamarlo, que tengo en mi cajita de herramientas, para decirle, bueno, profes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo organizan las sesiones? Sesiones, es una estupidez lo que digo, pero es una palabra muy particular en el ámbito deportivo, y cuál es la metodología aplicada al campo a la hora de... Entonces ya se sentaban, entonces ya no éramos los seguimos siendo estúpidos, pero los estúpidos que hablan difícil, entre comillas. ¿Cómo pasábamos del campo de la investigación, y como dice Amanda, a la práctica, a la acción? Bueno, yo creo que insisto, y que hay que insistir en ver cuáles son las particularidades de la grupalidad, de la institución, de la práctica. Conocer para transformar, digamos. Clarísimo. Ahí hay dos aportes. Uno es el de Adrián, que dice
te pregunta sobre Pablo Yarardowski, si tuvo influencia en vos. Sin duda, me parece que atravesamos algo de educación física y género. Y después Rosana dice, habla del lenguaje, dice el saber enciclopedista, habla del hombre, los textos están escritos así, no es momento de empezar a cambiar eso, las otras subjetividades están silenciadas, no se las nombra. Sí, Rosana, ¿sí? Totalmente. No sé qué aporta Juan a eso. No, coincido con Rosana, con vos, obviamente, sí. Es lo que hablamos también, cómo el lenguaje también modela y modula y va creando mundos, ¿no? Y claro, si se sigue reproduciendo un mundo masculino o en masculino, no vamos a tener otra cosa que un mundo masculino, obviamente. Sí, y que no nos hagan creer que es menor esa discusión. No. Porque es algo menor, no, es una discusión también, yo coincido con Rosana, muy importante, porque bueno, digo, ahí aparece el concepto de performatividad, ¿no? Digo, desde ahí se va como construyendo, ¿no? El hacer y bueno. Perdón, una cosa, perdón, Mandy, que es para celebrar y es parte de bueno, cómo iniciamos en el campo académico, en el campo pedagógico, o en el campo de la educación de la investigación también. Casi toda la bibliografía son varones, sí. La mayoría de las veces. Y no es que no hubo mujeres investigando, dando clase y demás. Como lo mismo que no es que no hubo jugadoras de fútbol y ahora descubrimos que. No, hace más de 100 años que las mujeres juegan al fútbol. Les recomiendo el libro de Ayelen Pujol, que es jugadora. Pero digo, esto que decía Rosana, el campo académico también se moduló desde una dominancia masculina, digamos. Y no hace falta, digamos, ir a universidades y demás, sino en las bibliografías. Pero esto digo para celebrar que el viernes pasado arrancó la primera diplomatura en género y deporte de una universidad pública, y todo el staff docente, el cuerpo docente, o la cuerpa docente, está integrada por colegas mujeres, compañeras. Y eso es porque claro, que no habían investigado, sí habían investigado, pero han sido invisibilizadas. Los aportes de la sociología o la socioantropología del deporte, claro, van a haber varones, pero claro, hemos ocupado lugares realmente de privilegio. Para concursar a una beca, para concursar a una entrada en carrera, porque claro, en muchos casos, no nos hemos siempre como la legitimidad de poder acceder a esos espacios en nombre de que la mujer investigadora se quedaba cumpliendo, pongo comillas, con su rol de madre, con los cuidados domésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay una profunda desigualdad que bienvenida sea la diplomatura y que sea la apertura para más espacios. Sí, yo creo que un poco en esta transformación, o digo, es también, como decía hoy, ¿no? Cada una desde el lugar. Yo personalmente, hace unos años, digo, me di ese trabajo, digo, y que no es fácil, porque hay muchas mujeres que escribieron y producieron cosas zarpadas, pero no es fácil encontrarlas, porque digo, no es fácil. Entonces, bueno, me parece que, digo, un poco, digo, es todos, todas, como poner lo de uno en ese sentido. Y pensaba, Juan, en esto de, bueno, vos ahí diste por ahí una pista, ¿no? De por dónde transformar, que es indudablemente, hay que conocer el espacio, digo,
digo, y esto los profes, lo sabemos, no hay recetas, no es que hay, digo, voy a armar una clase o paso una receta y demás, pero bueno, por ahí pensar en las particularidades de estas otras o masculinidades, o no sé si desde ahí, o si no, ¿qué deja fuera, ¿no?, la masculinidad hegemónica, como para pensar en claves, para pensar nuestras clases, ¿no? Y yo ahí me gusta mucho Graciela Morgade, que trabaja muchísimo sobre educación y género y demás, y ella habla de una pedagogía sexuada para la justicia, ¿no? Pedagogía sexuada y pone como centrar los afectos, ¿no? El afecto como algo, eso, central en todo acto educativo, que, digo, la masculinidad hegemónica esconde un poco eso, ¿no? Digo, ¿por qué esto de no poder llorar, Claro. ¿no? Digo, ahí. Sí, No sé. que hay ciertas fugas, ¿no? Y ahí tenemos que estar atentos, atentas a qué tipo de fugas los pibes varones, también podemos pensar en las niñas y las jóvenes, que también se modelan y reproducen cierta lógica de masculinidad dominante. ¿Qué tipo de fugas en los abrazos, en cuerpos que se encuentran, cómo se encuentran, en la mirada? Hay un ejercicio muy básico, pero es muy eficaz para nosotros los varones. Mirarnos a los ojos durante más de, no digo minutos, 20 segundos, implica todo una ruptura de un orden que tiene que ver o con que no podés sostener la mirada o porque te gusta el otro, y eso lo convertimos habitualmente, si no, que me digan acá los varones que están en la sala, si no lo convertimos en un pleito, en un conflicto que podría terminar en una violencia física. O te gusta, o te gustó, o te cago trompada, básicamente. Claro, que la primera, respondiendo a los mandatos, a las pautas, esa normativa que nos obliga a sostener esa masculinidad dominante, es totalmente impugnada. ¿Cómo te va a gustar un pibe o un compañero de escuela, de deporte, de la grupalidad? No, para nada, porque ahí viene la impugnación, digamos, fuera, es lo otro. Esto es para machos, ¿no? Esto es para hombres. Pero el juego de las miradas, el juego de los abrazos, la educación sentimental de los varones, que ahí mucho podemos hacer y puede hacer. Lo que vos decías, la pedagogía de lo poquitísimo que yo sé, si esta idea de si no hay amor, que no haya nada, ¿no? El puente afectivo y el puente de amorosidad tiene que estar sí o sí, si no es algo que no está, digamos, si no hay en mayor o menor medida, menor intensidad relacional, ¿no? Y cómo también administrar y contemplar y contener esa educación sentimental que sobre todo les es más fácil a las niñas, ¿no? Por trayectoria, ¿no? Cuando digo trayectorias me refiero vinculado a los medios de comunicación, a los productos vinculados al melodrama como eje, ¿no? Las novelas. Claro, también deslegitimado, ¿no? Esa cuestión del afecto como algo, o del vínculo, ¿no? Como algo menor, ¿no? Claro. ¿O qué intereses tienen las niñas vinculados a lo emotivo, el amor? Y no estoy hablando del amor romántico. No, claramente no. Del amor en términos de aceptar a uno otro, una otra, de registrar al otro. Sí, esto de empatía y también pensar la pedagogía como el vínculo como base de todo acto pedagógico, que me parece que digo, eso muchos profes, aunque digo, lo pongamos más o menos en palabras,
me parece que todos y todas lo llevamos adelante. Digo, me parece que esto de la virtualidad y de extrañar ver a los chicos, a las chicas, o de que te compartan un mate en la clase, digo, eso está, pero bueno, también ha habido un trato diferenciado en eso, ¿no? Sí. Como que se abre un poco más a las mujeres, y al varón como que, o a los varones, siempre planteo estos dos porque, digo, estamos hablando en términos binarios, no porque no estamos dando lugar a otras edades, sino porque es lo que es la hegemonía todavía por ahora. Sí. Que muchas veces desborda la palabra, ¿no? El encuentro pedagógico, ¿no? Y se vuelve experiencia, y esto que vos decías, es el encuentro, ¿no? Y en ese encuentro, la afectividad, yo digo, ¿qué tipo de canciones escuchan las niñas, los niños, les niñes, que van, como decía Amanda, performateando ciertas prácticas, ¿no? Digamos, que estamos nosotros conocemos lo que escuchan o lo que no escuchan, lo que reconocen como en términos de identificación, que ven por las multiplataformas, porque no sé si siguen viendo tele, no, la verdad que no me quisiera meter en un campo que no he investigado, digamos, pero sí reconociendo géneros, digo, televisivos, o hablamos del melodrama, ¿qué hay del melodrama todavía en los niños, en las niñas, para pensar sobre todo en la educación sentimental y en el amor como punto de encuentro, ¿no? Y que no implica un orden binario solamente, o que no, o que lo podemos hacer desbordar, y que implica la empatía y sobre todo el reconocimiento del otro. Bueno, Juan, yo tengo una última porque en realidad hay mucho más, pero ya ya hace rato que estamos charlando, digo, ya es una hora en que estaría bueno empezar a preparar la cena. Pero bueno, la última que me hacen llegar por acá, y que también, retomando por ahí una de las primeras, que no sé si al final terminamos de responder, que tiene que ver en esto de vos, ¿cómo la ves a esta transformación? Y también a uno de los chicos, las chicas, había hecho una pregunta, algo así como, ¿cuánto tiempo lleva, no? Digo, ¿vos crees que sigue habiendo desigualdad en los deportes? ¿Crees que hubo una transformación, para retomar lo que estaba en el chat, en el campo del rugby, digamos? ¿O no? Bueno, iba a ser un... ¿Cómo? ¿Y cuánto falta? No, que tampoco, claro, sería una irresponsabilidad. Yo no era tan optimista. Estamos como los sanitaristas, que no todos los días, día a día. Pero es día a día, me parece, pero con cierto diagnóstico. Sabemos de dónde venimos, digo, para no medicalizarlo, patologizarlo, digamos, haciendo la analogía con la pandemia, porque no para nada la analogía con la pandemia. ¿Cómo? Las desigualdades de género no son un virus. No, para nada. Los videos gráficos no son un virus. Claro, ciertas consignas, bueno, está bueno. Y no he respondido porque me voy por las ramas y pido disculpas antes de terminar. No, que había consignas como los femicidios son la verdadera pandemia. Claro. No. Bueno, tratamos de pensar que los femicidios son parte de un constructo cultural, sociocultural, y volver a biologizar o a patologizar fenómenos que tienen que ver estrictamente con desigualdades económicas, sociales y culturales, y es un error, y porque si no habría una vacuna, ¿no? Y estoy diciendo... pero
digo, me perdí otra vez. ¿Cómo la ves? No, sabemos de dónde venimos. Bien. Sabemos de dónde venimos, hicimos un diagnóstico en cada espacio y movimientos de mujeres organizadas y disidencias y varones que se están o nos estamos repensando y cada vez, tanto en los medios de comunicación, hay pequeños, grandes gestos que tienen que ver con ciertos cambios y que no llegan a ser estructurales, pero sí en la coyuntura ya hay desacoples de esa cultura, de eso residual que de vez en cuando aparece, o de lo que podríamos decir hegemónico, ¿no? Como un proyecto dominante. Por lo menos sabemos en dónde estamos y para dónde queremos ir. Digo, mayor participación en el ámbito dirigencial, mayor participación en el acceso a la práctica deportiva, que eso es verdaderamente democrático y plural y diverso. Entonces, bueno, no sé cuánto, pero cuanto más empujemos a mayor velocidad, tal vez tengamos que retroceder ante ciertos acontecimientos, pero para así pensar hacia dónde queremos. Yo no sé cuánto, pero sí sé hacia dónde vamos, y creo que la mayoría está de acuerdo, digo, sí, no conmigo, con la idea de... Seamos también más, no sé si más rápido, pero por lo menos más llevadero va a ser. Sí. Ahí, Erika, me parece que te quería hacer, no sé si una pregunta, una consulta. Erika, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Juan, muy interesante este espacio. Juan, Amanda, gracias por responder todas las consultas que te hemos ido haciendo. Te comento algo y voy a tratar de ser breve, Juan. Sí. Nosotros institucionalmente estamos tratando de generar espacios de reflexión en relación a todo esto que estamos abordando, y no es casualidad justamente este espacio, ¿no? Uno de los debates que nosotros tenemos al interior de la institución es lo relacionado al lenguaje inclusivo, que Roxana hizo una pregunta sumamente interesante en relación a esto. Vos, como especialista en comunicación, creo tu posicionamiento es claro. Por lo tanto, vos hacías referencia a las cuestiones, ¿no? Esto tiene que ver con un posicionamiento político. Se hizo referencia a los cuidados, a la diversidad, la tolerancia, esto de interpelar, y bueno, es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Por eso me parece que una reflexión tuya en relación a la importancia del lenguaje inclusivo en cuanto a esto de las masculinidades hegemónicas nos puede generar un aporte a muchas y muchos de nosotros, institucionalmente, más allá del deporte. Creo que es una pregunta un poco más amplia en cuanto al tema que vos venís a abordar, pero que a nosotros nos puede sumar y mucho. Está buenísimo, te agradezco la pregunta. Yo no soy especialista en lenguaje inclusivo, pero sí tengo una Pero postura sí en comunicación, ¿verdad? Sí. Yo creo que desde ahí te lo planteas. Yo lo que considero es que el lenguaje, como decíamos, eso sí, ordena, incluye, excluye, cerca, ¿no? De cercar, establece diques sociales, ¿no? Culturales. Y en tanto y en cuanto alguien sienta que por la forma de comunicarse, como decías vos, a través del lenguaje hablado, alguien se queda afuera, ya es un problema. Cuando alguien se percibe por fuera de una conversación o de una grupalidad que no se siente narrado y por lo tanto no se identifica con esa grupalidad, y es un problema. Entonces, ¿cómo pensamos en...? A mí no me gusta mucho la palabra inclusivo, pero que sí que sea más democrático el lenguaje, y más participativo, con más reconocimiento, con más registro de lo otro, la otredad, o de lo diverso, perdón.
Entonces, en tanto en cuanto haya personas que se sienten excluidas o a través del acto de nombrar, ahí ya tenemos un problema. Un problema que es político, es pedagógico, es cultural, es social. Entonces, sí, eso me parece, Juan, para aportar, eso está, digamos. O sea, hay personas que no se sienten identificadas ni con la A ni con la O. El tema es qué hacemos con eso. Si lo ignoramos o si intentamos ver cómo también son parte, ¿no? Y también pensar que la A y la O también son posicionamientos políticos. Exacto. Y que si ahora encontramos que sea provisorio, ¿no? Que la E, y ahí también es pensar, preguntarle a las personas con otras identidades, hablar con ellas, digamos, ¿no? Y pensar entre una comunidad voy a ser exagerado, una comunidad de lenguaje, pensar en acuerdos provisorios y participativos y democráticos. Por ahora tenemos la E, digamos, para el lenguaje hablado, ¿no? El sonoro, el que se escucha a través del aparato fonador, digamos. Yo totalmente de acuerdo porque hay un problema. Eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o algo. Creo que hemos respondido bastante. Juan, agradecerte de vuelta a vos por nada, la buena onda, la predisposición, la preparación y todo eso. A todos y a todas, y a todos los que estuvieron virtualmente. Y bueno, yo espero que, no sé, el año que viene, aunque sea, lo podamos hacer presencial, porque yo sigo extrañando el encuentro. Además, tengo que conocer Pehuajó. Abierta, Juan. Yo les agradezco un montonazo. Todo. Sintetizo así, no la hago larga. Bueno, Mandy, un abrazo grandote, agradecido por estos encuentros. Ahí a Erika, bueno, estoy diciendo Rosana, Luna, Pablo, Juan Enrique, Mabel, Valeria. Bueno, a todos, todas, todes. Seguiremos discutiendo y agradecido por habilitarme este tipo de espacios. Así que el agradecido soy yo. Bueno, Juan, gracias. Ahí también te agradece Erika. Y bueno, nada, seguimos conectadas y queda abierta la propuesta para la presencialidad, cuando se pueda comer asado y todo eso también. Sí. Lo último, si alguien quiere el libro y no lo puede comprar, que me avise y buscamos la forma, si le interesa. Buenísimo. Bueno, Juan, abrazo grandote. Abrazo. Gracias por todo. Muchas gracias.